con el tema que previamente ya saben, les envié la información, está en relación con el cerebro corrupto, que si bien es un tema actual, pero en nuestro México ya tiene muchos años que está presente la corrupción y no sabemos cuándo se va a ir. No sabemos cuándo se va a ir porque hay una gran cantidad de factores que han dado origen a que la corrupción se establezca por tiempo indefinido. Entonces, ahora preparamos algo relacionado con ese tema, con el cerebro corrupto. ¿Qué hay dentro del cerebro de estas personas que actúan mal, que roban unos a otros, que transan unos a otros? ¿Qué pasa dentro de su cerebro? ¿Es algo aprendido? ¿O ya en el cerebro de las personas corruptas ya viene por ahí algo mal ensamblado, mal integrado? Bueno, vamos a hacer un recorrido para tratar de comprender por qué hay tanta corrupción en nuestro México, que siendo un país rico, riquísimo en productos naturales, tenemos mares para explotar los mariscos, tenemos lugares donde sembrar, es un clima donde se da una gran cantidad de frutas, de vegetales, de tal manera que somos ricos, ricos. La naturaleza nos dio esa oportunidad de tener la fortuna de vivir en un país rico. Desafortunadamente, esa riqueza han quedado en unas cuantas manos. A pesar de ser un país rico, sumamente rico, estamos llenos de pobres, algunos en pobreza extrema, es decir, que a veces no logran comer 3 veces al día, andan descalzos, no tienen lo mínimo necesario para sobrevivir. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en un país rico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la mente de tantos dirigentes que tenemos? Estamos llenos de corruptos a nivel de partidos políticos, a nivel de funcionarios en general, en fin, todas las esferas de nuestro México están llenos de personas que por algún motivo se dedican a transar, a robar. Entonces vamos a hacer un recorrido a ver qué hay dentro del cerebro de estas personas donde se ha sentado la corrupción. Y ahora que se han integrado otras personas que nos están escuchando, mencionaba el estado de Guerrero. Bueno, ahí hay corrupción por todas partes. Mencionamos el estado de Morelos, ahí también hay corrupción, pero realmente la corrupción se ha establecido en toda la República Mexicana. Seguramente ustedes tienen información de que una gran cantidad de presidentes municipales o están coludidos con los delincuentes o ya no existen. Es decir, llegan los delincuentes y les ofrecen o plata, es decir, dinero, o plomo, es decir, la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel de toda la República Mexicana? Entonces vamos a tratar de entender qué pasa en un sistema, en un cerebro que está alterado, que está corrupto, como ya mencionaba. Ahí en ese esquema, a propósito, vemos la imagen de un cerebro que no tiene principio ni fin, que está enredado con el propósito de ilustrar cómo la información dentro de este tipo de cerebros se maneja de manera extraña, de manera oscura, que toda la información que maneja ese cerebro es para tratar de sacar ventaja para el individuo que forma parte del sistema corrupto. Y entonces hay una gran cantidad de definiciones en relación con la corrupción. Una de ellas, que tiene un sentido de tipo social, es como
lo que cree mucha gente. Es una creencia compartida, extendida en toda la sociedad y a veces tolerada, porque a sabiendas de que hay personas corruptas, pues lo toleramos como si fuera ya algo normal dentro de la sociedad. Entonces se tiene la costumbre de que los funcionarios se hacen ricos, que son corruptos, y entonces la sociedad lo tolera. Así que es una situación, una creencia compartida de que el funcionario hace uso de todos los elementos que tiene en la mano para beneficiarse él mismo, a la familia y a los amigos. Y eso se ve no solamente a nivel político, sino en todas las esferas de la sociedad, en los empresarios, en fin. Ustedes que me están escuchando saben que ahí donde se distribuyen, donde se mueven regularmente, hay corrupción a diferentes niveles. Y el problema de la corrupción ha sido objeto de una gran cantidad de estudios sociológicos, de estudios a nivel político. Hay integración, se han hecho historias, también participa el derecho para ver si la corrupción se castiga, qué tipo de castigo merecen los corruptos. Pero también tiene otros enfoques, como el que le vamos a dar aquí, desde el punto de vista biológico, neurocientífico, psicológico. Perdón, como tengo tos, les pido que me perdonen por cada interrupción que se presente. Entonces hay factores, como les decía, de tipo psicológico, de tipo cultural, de tipo social. Es decir, la corrupción se puede manifestar a través de una gran cantidad de vías. Pero, ¿qué hay en este cerebro corrupto? Porque ustedes saben que los corruptos, además de ser delincuentes, son inteligentes, no son tontos, son corruptos. Es decir, utilizan la información, utilizan su inteligencia para delinquir, para transar a los que están a mano. Entonces son inteligentes. Y de ahí ha surgido un término de inteligencia maquiavélica, refiriéndose a Nicolás Maquiavelo, que fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, que se considera como uno de los pilares de la ciencia política actual. Era una persona sumamente inteligente, era capaz de convertir una verdad en mentira y una mentira en verdad. Entonces de ahí surge el término Maquiavelo, pensamiento maquiavélico, que se refiere a aquellas personas que tienen la capacidad para engañar, transar, a través de modificar la información. Ese tipo de personaje, sus obras se estudian en las facultades de Derecho. De hecho, los mismos abogados les dicen a su cliente: usted descríbame con todo detalle su problema, yo me encargaré de enredarlo, voltearlo y defenderlo. Entonces, ellos tienen esa capacidad, estudian a veces para engañar a la gente, para, como les decía, de una verdad convertirla en mentira, y al revés, una mentira en verdad. Entonces los políticos son muy hábiles para manejar ese tipo de información, y muchas veces se considera, de acuerdo a todo lo anterior que he mencionado, que el ser humano no necesariamente tiene que ser político, es un mentiroso por naturaleza. Ese tipo de acepciones se las dejo a ustedes. Ustedes mediten a ver si eso es cierto, de que el ser humano es un mentiroso por naturaleza.
miente para sacar ventaja de las circunstancias. A lo mejor por ahí tienen a la mano o conocen a alguien, a uno que se dedica a la política, que a veces le gusta halagar a alguien, disculparlo, minimizar si comete errores o maximizar sus virtudes, por pequeñas que sean estas. Entonces son personas que tienen esa capacidad de agrandar o reducir, modificar la información. Ay, perdón. Y llegan a un nivel de autoengañarse. Ellos manejan la información de tal manera que ellos mismos llegan a creer que sus mentiras son verdades y que sus verdades son mentiras, y lo creen tan al pie de la letra que se meten en esa dinámica, y entonces los que los escuchan creen con mucha confianza en todo lo que están diciendo. Entonces, esa capacidad para engañar a los demás, algunos estudiosos de lo que llaman la hipótesis de la inteligencia maquiavélica indican que depende del gran desarrollo cerebral que ha alcanzado el humano, sobre todo el manto cortical que cubre a los hemisferios cerebrales, es decir, la corteza cerebral, que ahí radica la capacidad que tienen algunas personas para modificar a su antojo la información. Entonces se dice que tienen una mente maquiavélica, utilizan la información, utilizan su inteligencia para engañar a los demás, y de ahí surge la mente corrupta. Entonces, ahí acuérdense que hay algunos términos que utilizan los políticos, como que ven en la diapositiva, que el que no tranza no avanza. Esto quiere decir que para que vayan progresando en su ámbito, tienen que establecer acuerdos que dañan a la sociedad. De esa manera, para avanzar, como indica el término, tienen que transar. Es un término muy utilizado por los partidos políticos. No importa el color del partido. Entonces, como les decía, la corrupción está muy extendida en la sociedad. Y aunque decimos que México es un país corrupto, que tenemos datos para afirmar que es cierto, realmente no nada más la corrupción está centrada aquí en México. Prácticamente, como les decía hace rato, el humano tiende a ser corrupto porque tiende a sacar provecho de la situación. Lo que pasa es que hay reglas de tipo moral, de tipo ético, que se aprenden en el seno de la familia. Entonces, desde ahí viene el problema. La corrupción no hay que atacarla desde el seno de la familia, porque la mentira, la corrupción, se va desarrollando con la edad. Después les voy a mencionar a partir de qué edad el niño empieza a inventar cosas, a mentir. Es decir, que empieza a corromper la verdad, pero no se nace con un cerebro corrupto, sino que se va desarrollando. Así que desde la familia, si el niño ve que dentro de la familia los padres inventan, dicen mentiras, pues el niño va aprendiendo que a través de la mentira puede sacar ventajas, puede inventar algo para que no lo castiguen, o puede inventar algo para recibir un premio. Entonces la corrupción se va desarrollando progresivamente con la edad. Se puede hablar de la ontogenia de la corrupción, que quiere decir desarrollo de la corrupción de acuerdo a la edad, pero también que hay que resaltar que algunos individuos son más propensos a la corrupción que otros.
independientemente de los factores sociales, da la impresión que el cerebro de algunos individuos ya viene organizado para ser más corruptos unos que otros. Y parece ser que los que tienen esa capacidad siguen una línea en su vida donde se integran a la sociedad, tratan de desempeñar labores dentro de la sociedad para sacar provecho de la sociedad. Como aquí ya sabemos, prácticamente todos los partidos políticos se representan a ellos mismos. Es mentira que representen los intereses de la sociedad. Ese es un decir, esa sería su obligación, pero todos ustedes, todos nosotros sabemos que los políticos utilizan su situación, su capacidad, su inteligencia para sacar provecho para ellos mismos, para su familia, para sus amigos, y al último queda la sociedad. Ese es un hecho que todo mundo lo conoce. Y hay datos que se han venido integrando a través de diferentes revistas. Una información que saqué de una revista que se llama Mente, Sociedad y Conducta, elaborado por el Banco Mundial, donde se ven las causas de la corrupción. Entonces de ahí parten del hecho de que todo hombre es posible que caiga en las garras de la corrupción, pero esta se establece sobre todo si hay impunidad que aquí está muy desarrollada en México. Si hay crimen sin castigo, pues la corrupción se va a extender. Y como los políticos se protegen unos a otros, pues ahí está establecida ya la impunidad, y eso da motivo a que la corrupción ya sea imparable, mientras el sistema no cambie y mientras nosotros como sociedad de alguna manera busquemos el mecanismo para controlar la corrupción que está a todos los niveles, esto cada vez es peor. Entonces, lo que hay que cultivar aquí, como les decía, desde el seno de la familia, evitar dar mal ejemplo a los niños, mintiendo, mentiras piadosas que les pueden llamar, pero esas mentiras piadosas pueden conducir a la larga a la corrupción. Entonces, desde ahí, desde prácticamente cuando el niño tiene unos cuantos meses, hay que ir generando a que el niño se vaya desarrollando fuera de este sistema corrupto en el que vivimos. Bueno, pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por qué algunos son corruptos y otros no? ¿Qué hay en el cerebro de estos corruptos? Si como seres humanos, prácticamente desde el punto de vista de las neurociencias, tenemos las mismas partes que integran el cerebro. Aquí, por ejemplo, ven una vista sagital de un cerebro, un cerebro promedio, ahí resaltado en diferentes colores. Hay diferentes áreas. En todos los cerebros del ser humano hay áreas que sirven para comunicarse con el exterior, simplemente para recibir estímulos, identificarlos qué tipo de estímulos son y responder de manera adecuada. Eso es para adaptarse en todos los medios donde se desarrolla el humano. Ahí, por ejemplo, en la región occipital, en la parte posterior, que queda en su mano derecha de la imagen, ahí ven en el lóbulo occipital, esa área está desarrollada en el humano para recibir información visual. Y a través de esa información uno puede responder para adaptarse adecuadamente. Todo el mundo tiene esa área. Y ven ahí donde dice el lóbulo temporal, está en inglés, esa área se desarrolló
para que llegue la información auditiva. Los que en este momento que me están escuchando, me escuchan lo que estoy diciendo, porque la información que entra por la vía auditiva llega a esa área del cerebro. Todo el mundo tenemos esa área. Y arriba, donde ven lóbulo parietal, en la región azul, ahí hay conjuntos de neuronas donde llega información de todas las partes del cuerpo. La sensación que reciben en las manos, en los pies, en la cara, en fin, de todas las partes del cuerpo, llegan a esa área que se llama corteza sensitiva. Y adelante de esa corteza sensitiva, en rojo, hay otra parte que nos permite movernos. Cada una de las partes de nuestro cuerpo se mueven porque se activan esas áreas y nos permiten desplazarnos, controlan el movimiento. También por ahí escondida está otra área que recibe información a través del olfato. Si alguno de ustedes que me están escuchando allá a distancia están fumando, pues por ahí sus compañeros alcanzan a detectar el olor del cigarro. Todo mundo está captando esa información. Si alguien está comiendo por ahí, hay un área del cerebro que recibe información del sabor de lo que está comiendo en ese momento. Entonces, como ven, tenemos un cerebro casi idéntico para recibir información del medio ambiente y responder de manera adecuada a ese tipo de información. Pero ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué algunos son corruptos o más corruptos unos que otros? Porque como les decía inicialmente, quién sabe si estén de acuerdo, que por naturaleza el hombre es corrupto, es tramposo, que es un arma que le dio la naturaleza para sobrevivir, porque necesita sacar ventaja del medio ambiente para poder sobrevivir. Hay una especie de selección natural a través de la mentira. Si no miente, a lo mejor desaparece. Entonces parece ser que el humano es mentiroso por naturaleza, pero tiene sus límites. No llegar a la mentira patológica, donde sin necesidad mientan para sacar ventaja de los demás. Es el problema que da origen a la corrupción. Si es que aceptamos que todos somos mentirosos o medio corruptos, tiene sus límites. No llegar a la patología donde empezamos a dañar a los demás de manera significativa. Entonces ya les describí cómo está nuestro cerebro. Todos tenemos esas áreas que mencioné. Pero el cerebro tiene algunas áreas adicionales. Son aquellas áreas que en el transcurso de la evolución animal, es decir, a medida que los animales eran más evolucionados, fueron apareciendo áreas nuevas. Las áreas que les mencioné anteriormente son compartidas desde peces hasta el humano, porque todos estos animales, los vertebrados, observan a través de la vía visual, escuchan a través de una vía auditiva, perciben sabor, olor por sentidos químicos, controlan el movimiento, tienen sensaciones en su cuerpo, porque en su cerebro hay neuronas que están procesando este tipo de información. Y algunos animales se quedan a ese nivel simplemente para sobrevivir en el medio donde se desarrollan. Pero animales cada vez más evolucionados, hasta llegar al humano, que es el más evolucionado, fue creciendo el cerebro. ¿Y qué parte del cerebro fue creciendo? Pues aquellas partes que forman parte del lóbulo frontal, donde está la corteza frontal y prefrontal. Porque esas áreas no tienen una función predeterminada, como que le sobran al organismo, porque ya tiene las otras áreas que le sirven para comunicarse con el medio ambiente.
Y estas áreas que están en la parte frontal del cerebro como que sobran. Bueno, si sobran, el humano y los animales que la tienen, las utilizan para procesar lo que se llama funciones cerebrales superiores, como es el pensamiento, la imaginación, la capacidad de adelantarse, es decir, planear. Ahí radican las funciones ejecutivas, es decir, en base a información presente y pasada, pueden predecir lo que viene posteriormente, funciones cerebrales superiores. Entonces, al tener esa área o áreas adicionales el humano, le sobra capacidad mental. Y es precisamente ahí donde radica lo que va a ser diferentes unos individuos a otros. En el transcurso de su desarrollo, desde que nacen hasta que mueren, esas áreas se van modificando de acuerdo a la experiencia que van aprendiendo, donde se desarrolla el individuo. Si desarrolla en una familia de delincuentes, bueno, ahí van aprendiendo lo que van a hacer. Ellos no tienen la capacidad de calificar es bueno o malo. Lo ven ahí de todos los días, se ve que es habitual, lo van aprendiendo, se les hace normal. Entonces, esas áreas se van desarrollando gracias a un fenómeno que se llama plasticidad cerebral. Si bien genéticamente nacemos con ciertas características cerebrales, hay factores medioambientales que al incidir en el cerebro hace que se modifiquen, aprovechando la plasticidad cerebral. Se da el aprendizaje. Entonces los individuos van aprendiendo. Ahí sin calificar la ética o la moral, ellos no saben si es bueno o es malo lo que están llevando a cabo, su conducta. Simplemente el cerebro se va desarrollando, va aprendiendo a llevar a cabo ciertas conductas y de esa manera van surgiendo cerebros que forman parte de la delincuencia. Y ahí en parte influye factores de tipo social, como les decía. Si hay impunidad, la delincuencia va creciendo, porque saben que hay crimen sin castigo. Ya en otra plática vamos a dar estadísticas de que la mayoría de los datos delictivos que son denunciados no se castigan, más del 90% no se castigan, entonces hay impunidad. Pues de esa manera la delincuencia sigue creciendo, y más si están coludidos con nuestros funcionarios que deben de protegernos, con mayor razón. Ya la delincuencia se ha establecido, la corrupción está establecida y todavía no se encuentra el camino adecuado para frenar esa gran corrupción que se ha establecido ya a todos los niveles. Aquí resalto lo que les decía hace rato, esa parte del cerebro que se ha desarrollado de manera importante en el humano. Los lóbulos frontales, donde está la corteza prefrontal, dividida en diferentes partes. No vamos a entrar en detalle, que no es el objetivo de dar una clase de neuroanatomía, pero quiero resaltar que en esa parte es donde se desarrollan las funciones cerebrales superiores, donde radica la capacidad, la mente maquiavélica, la capacidad que tienen los delincuentes para transar, abusar de la sociedad. Entonces ya los neurocientíficos, con diferentes tipos de experimentos, van encontrando áreas cerebrales que participan en diferentes funciones. Entre ellas se están acercando para ver cómo está organizado un cerebro corrupto, porque ese cerebro es diferente al de una persona que se considera honesta, si en teoría desde el punto de vista anatómico son cerebros diferentes, pero ya les decía, el factor plasticidad cerebral, que es a nivel neuroanatómico y químico, porque hay neurotransmisores que también se liberan en diferentes cantidades en el transcurso de la edad, de acuerdo al ambiente donde se desarrolla el individuo, se va modificando y de esa manera
hay sujetos medio corruptos, corruptos, completamente corruptos. Acuérdense por ahí a nivel de los diarios, pues hay por ahí alcaldes que dicen, yo robo poquito, y lo dice cínicamente, lo confiesa. Y no hay autoridad que indique, si robas poquito, estás confesando que robas, vamos a investigarte a ver si mereces estar en la cárcel. No, simplemente lo toman como un hecho anecdótico. Y eso ya, como les decía hace rato, la sociedad considera que los funcionarios, los políticos roban. Ya nos estamos acostumbrando a que haya corrupción e impunidad, y eso es peligroso. Por eso estamos llegando a niveles alarmantes. Bueno, les decía que ahí están las áreas del cerebro que participan en la mente maquiavélica, y eso se ha mostrado por medio de estimulación, estimulando varias áreas del área del lóbulo frontal, prefrontal. Los sujetos de experimentación pueden convertir una verdad o mentira. Estos experimentos se han hecho con sujetos muy mentirosos versus sujetos normales, entre comillas, que no mienten. Bueno, se ha visto que estimulando diferentes áreas, el que supuestamente no miente empieza a mentir, lo que indica que allá hay unas áreas cerebrales que participan para que el sujeto se vuelva mentiroso o corrupto. O bien, un sujeto súper mentiroso, con ciertos tipos de estimulaciones, estimulando algunas áreas, empieza a cambiar su manera de pensar. Ahí, por ejemplo, hay un esquema donde ahí ven un disco de color rojo. Con este tipo de estimulación, aunque el sujeto inicialmente identifica, sí, ese disco es rojo, no hay duda, ahí está, lo estoy observando, está diciendo la verdad. Pero al estimular algunas áreas, él dice, no, no es rojo, es azul, a pesar de que los observadores se dan cuenta que es rojo. Bueno, al estimularse ciertas áreas, el sujeto que recibe ese tipo de estimulación dice, no, no es cierto, es azul. Entonces está diciendo una mentira. Pero esta mentira lo dice porque el mismo sujeto cree que ese disco es azul y realmente es rojo. Ese tipo de corruptos, de mentirosos, son los más peligrosos, porque las mentiras que están diciendo ellos mismos se la creen, se meten en el personaje mentiroso y entonces dicen una mentira creyendo a ellos que lo que están diciendo es la verdad. Entonces ya a través de las neurociencias se están tratando de analizar aquellas áreas cerebrales que hacen que un sujeto sea corrupto. Entonces, así poco a poco, han encontrado información a base de estimulación de diferentes áreas cerebrales y han sacado ciertas conclusiones, como la que muestro en esta diapositiva. Por ejemplo, si se estimula el hemisferio derecho, la capacidad de mentir va disminuyendo. Mientras que si se estimula el hemisferio izquierdo, la capacidad de mentir se va incrementando. Entonces, como ven, hasta para manejar la verdad o la mentira está separada en los hemisferios cerebrales. Les recuerdo a ustedes que cada hemisferio cerebral tiene ciertas funciones especializadas que no se notan en un individuo normal, porque esa información es compartida por los dos hemisferios cerebrales a través del cuerpo calloso. Pues bien, vean, con este tipo de estimulación, también la verdad o la mentira está lateralizada. Y como les decía hace rato,
no nacemos con un cerebro corrupto. Posiblemente algunos nacen con un cerebro que fácilmente, si se desarrolla en las condiciones determinadas, se hace corrupto. Si no se dan esas condiciones, a lo mejor nunca es corrupto, a pesar de que su cerebro ya nació alambrado, con la posibilidad de que se vuelva corrupto. Si, por ejemplo, nace en una familia de corruptos, de delincuentes, de mentirosos, bueno, pues su cerebro ya viene con esa capacidad para volverse corrupto. Pero si nace en una familia recta, donde lo controlen durante su desarrollo, pues esa persona, a pesar de que su cerebro viene alambrado, entre comillas, para ser corrupto, nunca llega a ser corrupto. Y si uno hace un análisis de a partir de qué momento el cerebro empieza a corromperse, a partir de qué edad, ya hay experimentos de neurocientíficos donde han analizado esa situación, la ontogenia de la mentira, la ontogenia de la corrupción. Por ejemplo, aquí saqué un artículo que ven allí, por si quieren ir a la información original, ahí está la cita original. Esto de todas maneras queda grabado, en este momento no necesitan apuntarlo, ahí queda por si quieren entrar en detalle en este tipo de experimentos, donde analizaron el desarrollo de la mentira en niños de edad hasta de 42 meses, miren, un poquito menor de 4 años. Y entonces a estos niños ahí los entretenían, les permitían jugar con un montón de juguetes que tenían ahí, pero les decían, no recojan los juguetes, no manejen los juguetes, ahorita regreso. Pero como a los niños les fascinan los juguetes, prácticamente ninguno hacía caso. En cuanto el profesor o quien estaba llevando a cabo ese experimento se iba, la mayoría de los niños empezaban a agarrar los juguetes. Regresaba y les preguntaba, ¿obedecieron mis órdenes? Los más pequeños, los que tenían menos de 3 años, decían la verdad. No obedecimos las órdenes. Empezamos a jugar con esos juguetes prohibidos. Pero los que tenían ya más de 3 años, a pesar de que habían manipulado los juguetes, no, nosotros no tocamos los juguetes, sí obedecimos las órdenes. A pesar de que había ahí, habían filmado que todos ellos no habían obedecido órdenes y empezaron a jugar. Entonces, como ven, después de aproximadamente 4 años empieza a desarrollarse la mentira. Sobre todo cuando hay premio o castigo. El premio pudo haber sido, bueno, si obedecen las órdenes les doy un chocolate. Ah, bueno, pues con tal de recibir el chocolate, a pesar de que no obedecieron las órdenes, mintieron. O bien si era castigo, pues también mintieron. Entonces con eso se indica que no se es mentiroso o empieza a desarrollarse la corrupción desde que uno nace, sino que después de cierta edad. Estos experimentos indican que después de los 4 años de edad uno empieza a ser mentiroso. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Y ahí vienen factores de tipo social, depende de la familia donde se desarrollen, de la escuela donde vayan, de los amigos que tengan. Por eso es muy importante ver con qué amigos se juntan los niños, porque de esa manera su capacidad para delinquir, para mentir, para irse convirtiendo en corruptos,
después puede ir creciendo dependiendo del medio donde se vayan desarrollando. Bueno, y siguen estudios de ese tipo. Inclusive han encontrado que hay diferencias en cuanto al número de neuronas y axones. Acuérdense que el cerebro está organizado por conjuntos de neuronas, es decir, por núcleos que se conectan unos con otros para llevar a cabo cierta actividad cerebral. Se conectan a través de axones. Es decir, hay sustancia gris, que son los núcleos, es decir, los conjuntos de neuronas que forman los núcleos, y sustancia blanca, que es la que lleva la información de un grupo de neuronas a otro. Bueno, ya los experimentos indican que la cantidad de neuronas, es decir, de materia gris, y la cantidad de axones, es decir, los que llevan la información de un núcleo a otro, es diferente. Si comparamos aquellos sujetos que tienen mente corrupta con sujetos normales, entre comillas, ya se nota que empieza a haber diferencias desde el punto de vista anatómico. Los mentirosos, los corruptos, tienen menos neuronas, pero tienen más conexiones que los supuestamente honestos. Y estas gráficas indican eso. No vamos a entrar en detalle por el tiempo, pero con esto que les explico creo que es suficiente para que se den cuenta que en los cerebros corruptos, deshonestos, ahí las conexiones están modificadas, la cantidad de conexiones se ha incrementado, pero se reduce el número de neuronas. Estos experimentos apenas empiezan, pero esto indica que sí, dentro del cerebro hay modificaciones que hacen que un cerebro o un sujeto sea más corrupto que otro. Y además, atención, se van adaptando. Es muy importante. Sujetos que tenían un cerebro originalmente no corrupto, eran honestos. Si se desarrollan en un medio que facilita la corrupción, que empiecen la carrera de políticos, ahí empiezan a hacer trampas, porque a veces hacen trampas para defenderse del ataque de otros. A veces son trampas que se pueden perdonar como autodefensa, pero van aprendiendo poco a poquito a hacer trampas, como este alcalde que le decía que robo poquito, ahora de robar muchísimo, porque fue aprendiendo que iba robando poco a poquito, cada vez robaba más, y como no había castigo, pues roban no millones, miles y miles y miles de millones. Lean los diarios de todos los días, como exgobernadores se han ido con miles y miles de millones que pertenecen a la sociedad. Entonces, empezando poco a poquito, pues se hicieron súper deshonestos. Eso a propósito de lo que les mencionaba, que el cerebro se adapta a ser deshonestos. Al principio roban poquito, les remuerde un poco la conciencia. Pero si ya lo hicieron la primera vez, luego roban otra vez, ya les remuerde la conciencia un poco menos. La tercera vez un poquito menos. Y ya después ya la conciencia no les remuerde, ya adoptan el robo como un hábito normal. Entonces, por eso indico que el cerebro se va adaptando a ser deshonesto. Y eso también a través de técnicas de neurociencias, a través de técnicas de resonancia magnética, por ejemplo. Les recuerdo que con la resonancia magnética es posible observar el interior cerebral, qué partes del cerebro se activan cuando el sujeto lleva a cabo ciertas funciones. Y les mencionaba que el cerebro se va
haciendo deshonesto poco a poco. Se va adaptando a ser deshonesto. Es decir, se vuelve tolerante a la corrupción. Y eso desde el punto de vista neurocientífico se puede observar con técnicas de resonancia. Por ejemplo, ahí en esa figura ven un corte del cerebro, es un corte coronal, y ahí en rojo resaltan la amígdala o un par de amígdalas. Amígdalas, les recuerdo, forman parte del sistema límbico que participan en el aprendizaje, pero también en los estados de ánimo, cuando hay emociones. Entonces, haciendo estudios para ver si se adaptan, si hay tolerancia a la corrupción. Bueno, inicialmente el que va aprendiendo a ser corrupto, con por ahí varios programas que hay, varios métodos, al principio hay una reacción notable de las amígdalas, porque el sujeto se da cuenta que está cometiendo actos indebidos. Así que esa parte del cerebro que capta las emociones, pues se activa, porque el sujeto sabe que está cometiendo actos inmorales. Pero si esa conducta se repite varias veces, las amígdalas cada vez responden menos. Eso quiere decir que el sujeto ya se acostumbró a cometer actos indebidos. Se ha dado el fenómeno que se llama tolerancia a la corrupción. Ya no existe ahí reglas éticas, morales, que hagan que el sujeto se esté sintiendo mal porque está cometiendo actos indebidos. Y así hay otros experimentos que indican lo que les acabo de describir. Ahí también, con métodos de resonancia magnética, ven una serie de cortes cerebrales, arriba cortes coronales y abajo cortes sagitales, donde se ve que progresivamente diferentes áreas cerebrales se van acostumbrando a actos corruptos. Y también les decía que algunos sujetos ya nacen con un cerebro propensos a ser corruptos, dependiendo del medio donde se desarrollen y también dependiendo de la intensidad del estímulo. Por ejemplo, aquellos que se dedican a hacer trampas con el dinero, si son unos cuantos pesos, a lo mejor se comportan de manera honesta, pero si se incrementa la cantidad de dinero, es decir, el estímulo es más intenso, como que ahí la presión para delinquir se incrementa. Entonces, esa mente medio corrupta no responde si el estímulo es pequeño, pero si es grande el estímulo, que se hable de miles de millones de pesos, pues ni modo. El estímulo es tan intenso, pues que delinque. Entonces, como ven, depende de las circunstancias. Bueno, aquí hay otro artículo por si quieren también ir a la cita original. Ahí queda grabada en la videoconferencia un artículo de 2014 donde hacen estudios por métodos neurocientíficos para mostrar cómo la corrupción se va desarrollando, puede haber tolerancia a la corrupción y regiones cerebrales, sobre todo en la región prefrontal, participan para actos de corrupción. Ahí nuevamente otros experimentos, ahí también con técnicas de resonancia magnética, diferentes áreas cerebrales que participan durante experimentos de actos corruptos. En este caso, están tratando de resaltar la participación de la ínsula. Bueno, ¿cuál es la ínsula? La ínsula viene del término
isla, porque es una parte del cerebro que está escondida, está aislada. Ahí me brinco unas figuras por el tiempo para mostrar la ínsula. Ahí ven con unos instrumentos, ven cómo se separa el lóbulo temporal que está abajo. No, perdón, sí, el lóbulo temporal abajo y el lóbulo temporal frontal arriba. Se separan esos lóbulos y en el fondo está la ínsula. Es como una isla escondida por los lóbulos que les mencioné. Ahí está escondida. Pero ¿qué papel desempeña? Es como un punto de referencia. Toda la información que recibimos del medio externo, pero también del medio interno, también endógena, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, van a esa área. Y entonces esa área puede conducir al individuo a adelantarse a hechos, lo puede conducir a calificar si la conducta a desarrollar forma parte de la conducta de un delincuente o es la conducta adecuada para llevar a cabo dentro de la sociedad, como que es una especie de conciencia que está ahí localizada para ver cómo se conducen los individuos. Entonces ahí llega todo tipo de información. Como ven, hasta pueden adelantarse a lo que puede suceder. Ahí, por ejemplo, ven ahí la imagen de una persona concentrada, activada la ínsula, ahí le llega la información, en este caso endógena. ¿Por qué? Porque está imaginando una botella de vino, por ejemplo. Entonces, sin que se ponga en contacto con el vino, él ya está percibiendo la información del gusto, del olor de ese vino, y eso lo impulsa posteriormente a buscar una botella de esas características. O bien le puede gustar cierta melodía, entonces sin estar presente el estímulo, extrayendo información de diferentes partes, imagina esa melodía y ya está percibiendo cómo esa melodía se desarrolla. O bien, si estamos en un lugar de clima adecuado, pero tiene que salir donde está cayendo nieve, hace mucho frío, pues su cerebro ya imagina lo que va a pasar, porque la información que ya aprendió que afuera hace mucho frío y que debe de protegerse, parte de esa información llega a esta parte que se llama isla o ínsula. Y entonces ahí ya la reacción del cuerpo se adelanta. Se incrementa la frecuencia cardíaca. Aumentan los mecanismos reguladores de la temperatura. Es decir, aumenta el metabolismo, aumenta la actividad muscular para que la temperatura corporal se incremente, aún antes de que lo necesite. Pero el sujeto ya se está adelantando a que afuera, en un clima muy frío, tiene que adaptarse a ese medio ambiente. Entonces ya la ínsula ya se está adelantando, la frecuencia cardíaca se incrementa, los mecanismos que incrementan la temperatura corporal ya están funcionando. Entonces, como ven, la mente se puede adelantar a muchos factores y eso es lo que hace una mente maquiavélica. Manejan lo que se llama la teoría de la mente. Y eso que la teoría de la mente se acuñó apenas en 1973, trabajando con monos cercanos al humano. Y Maquiavelo vivió por los años 1400 y entre los 1400 y principios de los 1500. Se habla de mente maquiavélica. Maquiavelo no sabía del término teoría de la mente, pero él manejaba muy bien la teoría de la mente, porque conocía las intenciones, el estado de ánimo de las personas con las que interactuaba, y de esa manera comprendía, se establecía fácilmente la empatía,
y de esa manera podría manipularlos. Esa capacidad lo tienen los políticos, sobre todo aquellos que tienen una mente maquiavélica, porque les decía, los políticos son inteligentes, son corruptos, entonces separen la inteligencia de la corrupción. Lástima, ellos manejan su inteligencia para actos corruptos. Qué lástima para la sociedad. Y como ya hemos cubierto la hora, con esto terminamos de integrar esta información. Trataré de continuar con esto ya con información de lo que ha pasado en México. Trataré de invitar, a ver si me acompaña, un psicólogo del área social para tratar de analizar los factores sociales que participan en nuestro México para que la corrupción haya crecido de manera alarmante. Por ahora, pues muchas gracias por su atención y yo creo que con este tema vamos a continuar, sobre todo que vienen épocas muy importantes en México. Cambio de jefe de gobierno de la Ciudad de México, cambio de presidente de la República, para que entendamos qué está pasando y cuando menos para buscar defensas contra de los políticos corruptos. Desafortunadamente, la sociedad está indefensa. Entonces hay que buscar mecanismos para que eso no se extienda, hasta por egoísmo, por nuestro bien propio y por el bien de toda nuestra familia. Bueno, pues muchas gracias por ahora y continuaremos el próximo martes. Y gracias también a Juan, como siempre, por su apoyo técnico.